Buenas tardes, Sergio, por fin, por fin. Bienvenido a la sección Conociendo Marcas Personales del blog ¿Qué te parece? Un placer. Muchas gracias por invitarme. Comenzamos. ¿Cómo surgió Pensamiento Positivo, la tribu y todo lo que ello conlleva? Pues hay que remontarse, fíjate, hace ya como 5 o 6 años. Realmente Pensamiento Positivo surge en un principio como sección de radio. Es decir, al principio de los principios, en el año 2008, yo me acerco a varias radios, me acerco a diferentes emisoras, pero básicamente Punto Radio es la primera emisora que se lanza a hacer una sección sobre desarrollo personal y desarrollo profesional. Todavía no tiene el nombre de Pensamiento Positivo, arrancamos ese verano, estamos haciendo 2 o 3 veces a la semana y cuando llegó septiembre me lo pidieron desde 2 programas de Punto Radio, así que estaba en un programa por la mañana y en otro por la tarde haciendo esta sección. Tuvieron que pasar todavía 2 años más, hasta el 2011, hasta que el Pensamiento Positivo dejó de ser sección, pasó por Radio Nacional también y finalmente en el año 2011 arrancamos en Punto Radio, que luego pasó a ser ABC Punto Radio, así que fue, digamos, un camino que fue poquito a poco. Conceptos como voluntad, confianza, fe se han ido diluyendo en estos tiempos por la palabra miedo. ¿Cuál crees que sea tu plan para desterrar esto? Mira, mi plan, si es que existe tal cosa, es convencer a las personas de algo que yo creo que es evidente, ¿no? Y es que en la vida solo podemos vivir desde el amor o desde el miedo. Decidimos desde el miedo cada vez que decidimos evitar algo. Es decir, tomo este trabajo para no morir de inanición, para no quedarme en la ruina. Ahí estamos decidiendo desde el miedo. También podemos decidir desde el amor, es decir, tomo este trabajo para aportar mi valor a los demás, para ganar dinero, para desarrollarme como persona, para aprender. Tú fíjate que parece lo mismo, pero no es lo mismo tomar un trabajo para que no suceda algo o tomar ese trabajo para que sí suceda algo. En la práctica, cada vez que decidimos desde el miedo, es decir, cada vez que decidimos para evitar algo, lo que estamos haciendo es haciendo mucho más grande ese algo. Así que en realidad le damos poder. Le damos poder. Hoy en día sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, que la humanidad lo sabe, que aquello en lo que nos enfocamos se expande. Es decir, que aquello en lo que ponemos nuestro foco se hace mucho más grande en nuestra vida y en la vida de los demás. De modo que cuando ponemos el foco en las deudas, cuando ponemos el foco en el desamor, cuando ponemos el foco en la enfermedad, lo que estamos haciendo es acumular más deudas, acumular más desamor, acumular más enfermedad. Y esto es la diferencia entre decidir desde el amor o decidir desde el miedo. Y esto, como todo, se puede entrenar. Es decir, es un entrenamiento al que tenemos que acudir cada día para tomar las pequeñas decisiones, siempre desde el amor, que es una de las propuestas de la conferencia de hoy. Crisis, corrupción, desastres naturales, desgracias, ¿sirve para algo conocer tantas noticias negativas a las que nos exponemos todos los días? Mi punto de vista personal es que no. Como hoy en día sabemos que aquello en lo que nos enfocamos se expande, como hoy en día también conocemos que vivimos en un universo vibracional, es decir, que aquella energía con la que nosotros vibramos es aquella energía que nosotros estamos atrayendo a nuestra vida, en realidad, desde mi punto de vista, y salvo que uno esté dispuesto a trabajar para minorar esa corrupción, el impacto de esas catástrofes naturales y toda la lista de desgracias que has mencionado, realmente si uno se expone a esa información y no hace nada, lo que está haciendo desde mi punto de vista es arruinar su vida. Estás absorbiéndolo, ¿no? Claro, porque estás absorbiendo información negativa, según la ley de la creación, que todo se crea 2 veces, la primera de ellas en la mente, según este principio de que todo lo que nos enfocamos se expande. Si yo me estoy exponiendo información negativa y no estoy haciendo nada, en realidad lo que estoy haciendo es contaminando el mundo. Y yo creo que tenemos que aplicar un poco de higiene mental a este mundo, es decir, ¿en qué influye que tú conozcas el último dedillo? Ya no te digo que tengas una idea general, yo lo hago, yo hay un día a la semana que me estudio la prensa, pero digo, esta obsesión que parece que uno es mejor ciudadano si se sabe el último detenido, el último imputado de un caso de corrupción, realmente es, si tú te vas a meter a juez o vas a colaborar como periodista para destapar todo eso, haces muy bien en estar informado, puesto que es tu profesión. Realmente, como ciudadano, si no estás dispuesto a dar el paso para hacer algo mejor, para dejar una huella significativa en este mundo, haciendo algo mejor por esa situación, realmente lo que estás haciendo es contaminándote. Y además estás haciendo una cosa muy dañina por ti mismo y por los demás, y es que estás tirando horas de tu tiempo que podrías estar empleando para construir una vida mejor tú y para construir una vida mejor para los demás, las estás tirando enfocándote en aquello que otros han hecho mal. Yo creo
que dentro de, no sé, 500 años, igual que hoy estudiamos la Inquisición y alucinamos y decimos, hostia, que había una gente que mataba... Nos estudiarán a nosotros. Nos estudiarán a nosotros, de verdad que nos estudiarán y dirán, tú fíjate que gente que tenía un cacharro, un electrodoméstico en casa de nombre televisión, iban, lo encendían voluntariamente y se exponían a las noticias que el poder les daba para mantenerles en un estado de pensamiento pobre. Alucinarán. O sea, y en un estado de pensamiento de miedo. Claro, es que en realidad, para tenerte... insisto, solo se puede vivir desde el amor o desde el miedo. El miedo es el mayor cercenador de vidas que existe hoy en día. Y hablando precisamente en tu libro El Sorprendedor, que me gustó mucho, por cierto, vivimos en apatía y queremos ir hacia Seroton. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos este viaje? ¿Es posible? Mira, más que la pregunta cómo lo hacemos, hoy en día se sabe cómo hay que hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Porque tú fíjate que hoy en día cualquier persona que vaya a una librería medianamente buena, y las hay en todas las capitales de provincia de España, sobre temas de desarrollo personal, profesional, autoayuda, salud, amor, relaciones, trabajo, es que hoy en día ya no te digo que no quieres ir a una librería, en YouTube, o sea, realmente hay vídeos para mejorar en casi cualquier aspecto de tu vida, y hoy en día se sabe lo que hay que hacer para mejorar en casi cualquier aspecto de tu vida. Luego la pregunta no es cómo, la pregunta es, ¿realmente estás comprometido con tener una vida mejor y estás dispuesto a hacer el camino? Y la pregunta que deberías formularte, desde mi punto de vista, es, oye, ¿qué te aporta el vivir una vida en apatía? ¿Qué te aporta el vivir una vida con sabor a comida de hospital? ¿Qué te aporta el vivir una vida a medias? ¿Qué ventaja estás obteniendo de quejarte constantemente? Porque, cuidado, salvo que pensemos que los seres humanos somos bobos, cosa que todos sabemos que no es así, somos seres humanos inteligentes, cualquier comportamiento te aporta valor en algún sentido. Luego, quejarte, vivir en el miedo, vivir una vida a medias, en algún lugar nos está aportando valor. Y hasta que no sepamos qué beneficio nos está dando, no vamos a ser capaces de trascender esa situación. ¿Por qué para ti es tan importante una frase que sueles decirte mucho, el cambio de paradigma, y en qué contexto lo puedes utilizar más? Mira, para mí hay un cambio evidente en todos los sentidos. Yo lo utilizo mucho en el sentido laboral, como sabes, y profesional. Hablo del antiguo paradigma laboral y del nuevo paradigma laboral. Y explico cómo funcionaban las cosas antes. Antes, fíjate, había trabajos, hoy en día hay proyectos, antes había seguridad en el empleo, hoy en día hay pues una mayor rotación de personas que van pasando de proyecto en proyecto. Antes uno estudiaba una carrera y le servía 30 años, hoy en día hay formación continua. Antes había horarios, hoy en día lo que hay son trabajos deslocalizados y libertad y tendencia a la libertad. Pero fíjate que este cambio de paradigma está en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, hay un cambio de paradigma también en las relaciones de pareja, hay un cambio de paradigma también en las relaciones familiares y sobre todo, y lo más importante, hay un cambio de paradigma en la manera que entendemos de otorgarle significado a nuestra vida. Es decir, antes, en la era industrial, el significado de nuestra vida consistía en encontrar un trabajo, tener hijos, comprar un coche y veranear en Benidorm. Y hoy en día nosotros somos capaces de otorgarle el sentido que podamos y que queramos darle a nuestra vida. Y esto, que es una gran noticia, a muchas personas las sitúa por primera vez en su vida frente al espejo. Frente a un espejo del que ya no te puedes retirar y en el que te tienes que preguntar, ¿qué voy a hacer yo con esta vida que estoy disfrutando? Claro, por eso casi la mayoría de tus libros están enfocados a que la gente viva sin miedo, a los emprendedores. Al final es, levántate de ese sofá y haz algo, ¿no? Básicamente, ¿no? En realidad, levántate de ese sofá si deseas levantarte de ese sofá. Fíjate que yo creo que en esta vida no hay que hacer nada que no quieras hacer, salvo ser feliz. Yo creo que es la única obligación que tenemos y fíjate que te diría que ni siquiera es una obligación, es una capacidad que tenemos, ¿no? No hay que hacer nada, no hay que levantarse del sofá, no hay que emprender, no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es aquello que te haga feliz. Lo que sucede es que por mi experiencia personal y por las cientos de clientes que tenemos cada año en el instituto y por lo que veo y por estar en la calle y por las conferencias que doy, lo que observo es que muchas personas la única forma que van a tener de llevar a cabo su sueño profesional y también personal va a ser el de emprender. Por eso pongo tanto foco en el tema de emprender, porque fíjate que además emprender no es abrir una sociedad limitada, una sociedad anónima. Emprender es encargarte de tu propia vida, apostar por ella y tomar cada día las decisiones que tienes que tomar para empezar a dirigirte a aquello que tú libre y soberanamente has soñado. Y para mí eso es ser emprendedor, y eso tiene mucho sentido, porque eso nos permite elegir qué camino queremos transitar en esta vida.
De ahí el máster de emprendedores y tantas... El Máster de Emprendedores, que es un programa que básicamente está enfocado en proporcionar a pequeños y medianos emprendedores, a autónomos, a dueños de pymes, a personas que aún no han empezado, las claves prácticas que funcionan para que puedan convertir su pasión en su profesión, para que puedan convertir su proyecto en algo que tenga éxito y que tenga sentido. El problema es que la mayoría de la población está desinformada, pero hoy en día esas claves las conocemos, y de ahí mi trabajo y el trabajo del Instituto Pensamiento Positivo, que es divulgar y democratizar las claves prácticas de desarrollo personal y profesional a la mayoría de la población. Es decir, las claves se conocen, el problema es que los seres humanos no las conocen, y por eso llevamos vidas con quejas, llevamos vidas con lamentos y llevamos vidas con crisis, porque no sabemos que hay unas herramientas que nos permitirían transformar nuestra vida en algo diferente. A nivel personal y a nivel profesional. A todos los niveles, a todos los niveles. Y tú fíjate, el ser humano ya acumula un conocimiento espectacular sobre cómo cuidar de nuestra salud, cómo cuidar de nuestras relaciones, cómo cuidar de nuestra profesión. Es decir, hoy en día sabemos lo que hay que hacer. El problema, insisto, es que la mayoría de la población no lo sabe. Y ahí el whole point de mi trabajo, es decir, el divulgar, el democratizar, el coger esta información y facilitarla al gran público a través de conferencias, de charlas como la de hoy, de entrevistas como esta que amablemente me brindas. Es decir, en cualquier canal en el que pueda, el ser capaz pues, de transmitir herramientas. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por este ratito que hemos compartido. Para cerrar, coméntanos dónde te podemos encontrar, mandar un saludo, bueno, lo que quieras contar. Pues mira, encontraréis más de 300 vídeos, hoy por hoy, cuando se escucha la entrevista probablemente haya más, en nuestro canal, en pensamientopositivo.org. Allí también hay más de 500 artículos de desarrollo personal y profesional, hay listas de libros recomendadas, hay listas de películas recomendadas, hay entrevistas, hay 200 y pico programas de radio de pensamiento positivo, hay muchísima información a vuestro servicio. ¿Que alguien quiere recibir toda esta información sintetizada en un correo electrónico? Es muy fácil. Nos manda un correo a hola@institutopensamientopositivo.com y le mandamos unos PDFs con toda la información ordenada por temas, de manera que si alguien tiene interés en, vamos a decir, alimentación, desarrollo profesional, algo específico. Claro, vas al PDF y lo único que hace ahí es remitirte a sitios donde te puedes informar de todo esto. Y allí en pensamientopositivo.org también están todos los folletos y toda la información de nuestros programas formativos, que hoy por hoy son 3, el intensivo Vivir sin Jefe, el intensivo Vivir con Abundancia, 2 días espectaculares cada uno de ellos en Madrid, y el máster de emprendedores que vamos a sacar próximamente online también. Genial, pues muchísimas gracias, Sergio. Pues un placer. Sí.